bueno, subtema que hay que resaltar aquí en lo que estamos platicando el día de hoy es la medida y el control con el que hacemos las cosas. Hay que saber tener un control y hay que saber tener una regularización de qué tanto consumimos ciertos productos y qué tanto hacemos ciertas cosas. Si uno mantiene un equilibrio entre lo que hace y lo que consume, puedes llevar una vida donde pues consumes todo, o sea, todo lo que tú quieras consumir, todo lo que quieras probar, lo puedes realizar siempre y cuando tengas en consideración que la prioridad siempre va a ser el cuidado de tu cuerpo y de tu salud. Si no perdemos eso de vista, podemos generar una estructura tanto de alimentación como de ritmo de vida, que ese es el problema, que muchas veces, a mi opinión, muchas veces uno de los problemas más grandes que tenemos son los ejemplos que se popularizan en la sociedad, en la cultura. Como por ejemplo me tocó recientemente también ver una entrevista de Elon Musk, que lo están entrevistando y al amigo le preguntan, oye, ¿dónde dormiste hoy? No, pues me quedé a dormir en la oficina. O sea, y tú dices, no, pues si una persona así de exitosa, que llegó a ser así de exitosa, duerme en la oficina, se queda se desvela, se trabaja en exceso, yo tengo que hacer eso para salir adelante. Y muchas veces no es necesario, pues muchas veces solo se trata de administrar bien tus tiempos y tu trabajo para tener los resultados que tú quieres, pues. Pero uno busca siempre los caminos sencillos, los caminos fáciles y ve un ejemplo y dice, si esta persona lo hizo, a lo mejor es por ese factor. Y si yo copio ese factor, si yo copio ese factor, lo repito, me va a generar los mismos resultados. Exacto, o sea, el ser humano por naturaleza tiende a, como dices, a tomar los caminos fáciles porque nuestro cerebro reptiliano, digamos así, funciona. Y eso es ya por desde hace muchas generaciones, ¿no? Ya venimos impuestos así, digamos, genéticamente el cerebro está diseñado así, porque está diseñado para que nosotros sobrevivamos. Entonces es más probable que sobrevivamos tomando los caminos, las rutas fáciles. Pero ahí es cuando uno ya realmente tiene que tomar conciencia de, ok, ¿qué es lo que me va a dejar, digamos, un mayor desarrollo en X área de tu vida? Ya volviendo al tema, pues como te comentaba hace poco, básicamente un asesor de metabolismo, digamos que además de la comida, toma en cuenta otros factores, ¿no? Básicamente te lo resumiría unos 5 puntos que son los más importantes, a los que yo he aprendido. El primero es la hidratación y alimentación correcta, ¿no? Ese está por default. Es decir, tomar la cantidad de agua adecuada, y para esto yo tengo desde hace unos 3 años aproximadamente ya utilizando la fórmula que aprendí con este señor en su canal de YouTube, que es una fórmula muy sencilla, es una división nada más, que consiste en dividir tu peso, si es en kilos, sobre el número 7, y eso te va a dar X número de vasos con agua. Entonces cada vaso de agua es de 1/4 de litro nada más, es todo. Entonces, si una persona que pesa 70 kilos lo divides entre 7, le da 10 vasos de agua, de cada vaso de agua de 1/4 de litro, es lo que debería de tomar al día una persona que pesa 70 kilos, no, por ponerte un ejemplo. Esa es la fórmula que yo vengo usando desde hace algunos años ya y me ha funcionado bastante bien. ¿Y por qué es muy importante el agua? Así comentándote rapidito. Básicamente, si tú googleas la molécula de agua y buscas imágenes de esta molécula, te va a aparecer un Mickey Mouse. A mí me gusta verlo así porque Mickey Mouse, pues ya ves que es la cara y las dos orejas, ¿no? La cara, imagínate una cara redonda y las dos orejas más chiquitas, redondas también. Eso es una molécula de agua. Básicamente la molécula grande, la cara de Mickey Mouse, es el átomo, perdón, de oxígeno, y las dos orejas son los átomos de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? El átomo de oxígeno es más grande que las dos de hidrógeno juntas. Entonces, por lógica, el agua tiene más oxígeno que hidrógeno. Entonces, cuando tú tomas agua, lo que estás tomando en su mayoría es oxígeno. Y como mencioné hace rato, el oxígeno es la chispa que prende la mitocondria, que enciende el metabolismo y crea la energía. Entonces, el cuerpo necesita oxígeno sí o sí para crear energía y que el metabolismo funcione. Entonces, por eso es que tomar agua es vital, porque estás tomando oxígeno. Entonces, es hidratarse correctamente con esta fórmula que te digo.
y también es alimentarse correctamente. Hace un momento te mencioné que nosotros utilizamos un método diferente a los nutriólogos, que son dietas calóricas, ¿no? Este método me gusta mucho porque se adapta a cualquier persona. O sea, no es una dieta como tal, es más bien un estilo o un método de alimentación. Porque tú lo puedes adaptar para cualquier persona. No importa la edad, sexo, no importa. Entonces, básicamente, imagínate un plato redondo y lo partes en 4 partes, ¿no? Cuatro partes iguales. De estas 4 partes, 3/4 partes van a llevar alimentos que nosotros les llamamos alimentos tipo A porque adelgazan. Los alimentos tipo A, te voy a decir ejemplos rápidos, son las proteínas, como por ejemplo carne roja, carne blanca, quesos, huevo, todo eso. Nueces, almendras, que son proteínas vegetales. Incluso hay carbohidratos que tienen poca, digamos, tienen poca azúcar, por lo tanto no engordan, que son los vegetales, no las verduras. Zanahoria, brócoli, apio, calabaza, todo eso. Todos esos son alimentos tipo A. Y queda una 1/4 parte del plato. Esa 1/4 parte es la que vas a poner lo que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan. ¿Por qué? Porque cuando tú ingieres este tipo de alimentos, el cuerpo sufre de un aumento de azúcar en la sangre muy alto. Entonces eso es lo que engorda básicamente. Entonces, alimentos tipo E, por decirte ejemplos rápidos, pues dentro de los carbohidratos naturales, pues está la papa, por ejemplo, que tiene mucho almidón. El pan, las tortillas de harina, de maíz, el espagueti. Yéndonos ya a carbohidratos más refinados, pues las galletas, pan dulce, papitas, frituras, todo eso, ¿no? Todo eso son alimentos tipo E. Entonces, básicamente, este estilo de alimentación consiste en eso. Partes tu plato en 4 partes iguales, 3/4 partes van de alimento tipo A y 1/4 parte de alimento tipo E. De esa manera no te prohíbes de nada, pero comes en las porciones correctas. Esa es la ventaja, digamos. Y tú ya lo puedes hacer como tú quieras, o sea, depende de qué te guste comer más a ti. Ahora bien, esto es dentro del primer punto de hidratación y alimentación. Otro punto que tomamos en cuenta, muy importante, es la glándula tiroides. La glándula tiroides es una que tenemos aquí en el cuello, ¿no? Más o menos a la altura de la garganta. Esta glándula es importantísima, no tienes ni idea, porque literalmente esta glándula es la que controla el metabolismo del cuerpo y la temperatura también. Entonces, cuando esta glándula está fallando, pues el metabolismo va a fallar, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esta glándula? Básicamente, esta glándula produce una hormona, ¿no? Una hormona es una sustancia, como el agua. El agua es una sustancia. Una hormona también es una sustancia. Entonces, la tiroides produce una hormona que llamamos T4. La T es por, digamos, una abreviatura de su nombre. Entonces, produce una hormona que se llama T4. Le dicen así porque la molécula tiene 4 átomos de yodo. Entonces, esta hormona que se llama T4, con la ayuda de una enzima, se transforma en otra hormona que se llama T3. Y esta hormona nueva que se fabrica dentro del cuerpo es la que literalmente agarra el oxígeno que está circulando en la sangre y lo mete a la célula. Literalmente hace eso esa hormona. Entonces, imagínate, si la glándula tiroides no produce suficiente de esta hormona, entonces no va a entrar suficiente oxígeno a las células. No entra oxígeno a las células, no hay metabolismo, básicamente. Es así de sencillo, o sea, es una cadenita, es un caminito, nada más. Entonces, ahora bien, ¿cómo cuidar correctamente la glándula tiroides? Básicamente hay que evitar ciertas cosas. Entre las más importantes que hay que evitar es el fluoruro. El fluoruro es ese mineral que se encuentra en la pasta dental, por ejemplo, que todos usamos. Hay que intentar, digamos, comprar pastas que no tengan fluoruro o flúor, de preferencia. Sí las hay. A veces son un poco más caras, pero la verdad valen la pena a largo plazo. Entonces, otra cosa muy importante que hay que evitar es la soya. La soya tiene una sustancia que se llama goitrógenos. Estos goitrógenos atacan la glándula tiroides e inhiben sus funciones, o sea, la suprimen. Entonces,
Por ejemplo, en Japón, muy interesante, dato curioso, los japoneses se inventaron un método de fermentación, fermentan la soya y durante este proceso esos goitrógenos se destruyen, entonces ya pueden comer la soya sin problema alguno, ya no daña la tiroides. Sin embargo, la soya que compramos aquí no es el mismo caso, no es procesada, industrializada y conserva esos goitrógenos, esa sustancia dañina para nuestra glándula tiroides. Entonces, por eso, al menos de este lado del charco, hay que evitarla. Sí. Y el más común, el error más común que cometemos, o digamos, sí, lo más común que consumimos que daña la glándula son los aceites poliinsaturados. Los aceites poliinsaturados son simplemente los aceites que usamos para guisar comida. Que el de cártamo, que el de soya, que el vegetal, que el de girasol. Y nos venden la idea en la televisión mediante su mercadotecnia que son aceites sanos cuando realmente no lo son. Todos esos aceites poliinsaturados son fatales para la salud. Aparte de que dañan la glándula tiroides, también aumentan el colesterol. Entonces, son malísimos. Malísimos. Lo correcto es guisar la comida con aceites saturados. Los ejemplos más comunes son el aceite de coco, el aceite de aguacate. También pueden usar mantequilla. De hecho, es preferible usar mantequilla si el plan no tiene ningún aceite que guisarla con un aceite poliinsaturado. También pueden usar aceite de oliva, pero que de preferencia sea extra virgen. Esos son los que les podría recomendar. Entonces, evitando al menos esas 3 cosas que son las más comunes. El fluoruro en la pasta dental. Pues la soya tengo muchos conocidos que la consumen bastante seguido. Y los aceites poliinsaturados que todo el mundo usa para cocinar. Con que evitemos esas 3 cosas ya estamos ayudando bastante a nuestra glándula tiroides a que recupere un mayor porcentaje de su función.